Hola, mi nombre es Rosa Santos, tengo 72 años y voy a confesarte el secreto más doloroso que una madre puede cargar. Durante 45 años he vivido con una culpa tan devastadora que hay noches en las que rezo para no despertar al día siguiente. Todos me conocen como la abuela amorosa que crió 3 hijos ejemplares en Sao Paulo. Mi hijo, Miguel, es un empresario exitoso que superó todas las adversidades. Mi hija, Ana Paula, es médica respetada. Carlos vive en el exterior como ingeniero. Para el mundo soy una madre que debe sentirse orgullosa. Pero hay algo que nadie sabe. Algo que me come por dentro cada vez que veo a Miguel caminar con esa ligera cojera que lleva desde los 8 años. Algo que me destroza cuando él me abraza y me dice: «Gracias, mamá, por ser la mejor madre del mundo». Porque la verdad es que no soy la mejor madre del mundo. Soy la madre que destruyó la vida de su hijo en un momento de desesperación absoluta. Soy la madre que mintió durante 45 años sobre el accidente que cambió para siempre el destino de Miguel. En 1978, cuando tenía 26 años, pasé por la depresión más oscura de mi vida después de perder un bebé. Mi esposo viajaba constantemente por trabajo. Yo estaba sola con 3 niños pequeños, sin dinero, sin apoyo, al borde del colapso mental. Y en un momento de furia descontrolada, empujé a Miguel con tanta fuerza que cayó por las escaleras. El sonido de su piernita quebrándose aún me despierta por las noches. Las mentiras que inventé para explicar el accidente me han perseguido durante casi medio siglo. Ahora, a los 72 años, con mi memoria empezando a fallar, Miguel quiere organizar una ceremonia pública para honrarme como madre ejemplar del año. No puedo permitir que eso suceda. No puedo morir con esta mentira. Esta es la historia de cómo finalmente encontré el valor para confesar la verdad más dolorosa de mi vida. Y de cómo descubrí que el amor verdadero de una familia puede sobrevivir incluso a las traiciones más devastadoras. Prepárate para llorar, pero también prepárate para entender que nunca es demasiado tarde para buscar perdón. Mi nombre es Rosa Santos, tengo 72 años y durante 45 años he cargado un secreto que me está matando lentamente. Vivo en Sao Paulo, en el mismo apartamento de 2 dormitorios en Vila Madalena, donde crié a mis 3 hijos después de quedar viuda hace 3 años. Esta mañana, mientras tomaba café y veía las noticias, sonó mi teléfono. Era Miguel, mi hijo menor, el que nació con esa sonrisa luminosa que podía alegrar cualquier día difícil. «Mamá», me dijo con esa voz cariñosa que siempre ha tenido. «Tengo una sorpresa increíble para contarte. Miguel tiene 53 años ahora. Es dueño de una empresa de consultoría que ayuda a personas con discapacidad a encontrar empleo. Se casó con una mujer maravillosa, tiene 2 hijos adolescentes y por fuera parece haber construido una vida perfecta a pesar de la cojera que lleva desde los 8 años. «¿Qué sorpresa, mi amor?», le pregunté, aunque algo en mi estómago se revolvió con ansiedad. La Asociación de Empresarios de Sao Paulo me eligió para entregar un premio especial en su gala anual. Es un reconocimiento a madres que criaron hijos exitosos a pesar de las adversidades. Mi corazón se detuvo completamente. «¿Qué tipo de premio, Miguel?» «Se llama Madre Ejemplar del Año, mamá. Van a hacer toda una ceremonia. Van a contar tu historia de cómo criaste 3 hijos prácticamente sola, de cómo me apoyaste cuando tuve el accidente, de cómo nunca te rendiste conmigo a pesar de mi discapacidad». Las palabras «el accidente» me golpearon como puñaladas. Durante 45 años, cada vez que alguien menciona el accidente de Miguel, siento como si me asfixiara. «Miguel, yo no necesito premios». «Mamá, no digas eso. Te lo mereces completamente. Eres la mujer más fuerte que conozco. Criaste a 3 hijos con valores sólidos. Nunca nos faltó amor ni apoyo. Y conmigo especialmente, después del accidente, fuiste incansable llevándome a terapias, buscando los mejores médicos. Nunca permitiste que me sintiera menos que mis hermanos.
Cada palabra de admiración de Miguel era como ácido en mis heridas internas. Si él supiera la verdad sobre el accidente, si supiera que no fue una caída inexplicable, sino el resultado de mi momento más oscuro de desesperación. La ceremonia será en 2 semanas, mamá. Van a venir periodistas, fotógrafos. Quieren hacer un reportaje sobre tu vida, sobre cómo una madre soltera puede criar hijos exitosos. ¿Periodistas? Mi voz se quebró. Sí, van a entrevistar a toda la familia. Ana Paula ya confirmó que vendrá desde Brasilia. Carlos viene desde España especialmente para esto. Beatriz está ayudándome a organizar todo. Beatriz es mi nieta de 28 años, hija de Ana Paula, psicóloga. Siempre ha sido muy observadora, demasiado perceptiva. Durante años he notado cómo me mira cuando hablamos sobre el pasado, como si sintiera que algo no encaja. Después de colgar con Miguel, me quedé sentada en mi cocina temblando. Por la ventana podía ver el parque donde solía llevar a mis hijos cuando eran pequeños. El mismo parque donde Miguel aprendió a caminar otra vez después del accidente, donde pasamos meses en terapia física, mientras yo fingía ser la madre fuerte y optimista. La verdad es que ese día de 1978, cuando Miguel tenía 8 años, yo estaba al borde del colapso mental. Había perdido un bebé 3 meses antes. Mi esposo João viajaba constantemente dejándome sola con 3 niños pequeños. No teníamos dinero suficiente y yo no había dormido más de 3 horas seguidas en semanas. Miguel estaba teniendo una rabieta porque quería un juguete que no podíamos comprar. Gritaba, pataleaba, se tiró al suelo del apartamento y yo, en un momento de furia y desesperación que nunca podré olvidar, lo agarré del brazo y lo empujé con toda mi fuerza hacia su cuarto. Pero empujé demasiado fuerte. Miguel perdió el equilibrio, tropezó y cayó por las escaleras internas de nuestro apartamento. El sonido de su pierna quebrándose fue el sonido más horrible que he escuchado en mi vida. En el hospital mentí. Les dije a los médicos que Miguel se había caído solo mientras jugaba. Inventé una historia sobre cómo había tropezado con un juguete. Nunca confesé que había sido mi empujón lo que causó la fractura que nunca sanó correctamente. Durante 45 años, he vivido viendo a Miguel caminar con esa cojera que yo causé. He fingido ser la madre ejemplar que todos creen que soy. Pero ahora quieren darme un premio por ser madre ejemplar. Y yo sé que no puedo aceptarlo sin confesar finalmente la verdad más dolorosa de mi vida. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé despierta en mi cama, mirando las fotografías familiares que tengo en la mesa de noche, especialmente una donde aparezco abrazando a Miguel cuando tenía 10 años, 2 años después del accidente. En esa foto, él sonríe radiante con sus muletas nuevas, y yo parezco la madre amorosa que siempre aparenté ser. Pero solo yo sé la verdad detrás de esa sonrisa forzada en mi rostro. A las 5 de la mañana, decidí levantarme y hacer lo que había estado evitando durante años. Ir a confesarme con el padre Antonio en la iglesia de Nossa Senhora do Brasil, donde he ido toda mi vida, pero donde nunca he tenido el valor de contar mi secreto completo. El padre Antonio tiene 65 años y ha sido mi confesor durante más de 20 años. Es un hombre sabio y comprensivo, pero incluso a él le he mentido parcialmente durante todo este tiempo. Llegué a la iglesia a las 6 de la mañana, cuando apenas comenzaba la primera misa del día. Me senté en el confesionario con las manos temblando y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Padre, comencé con voz quebrada. Necesito confesarle algo que nunca he tenido valor de decir completamente. Dígame, hija Rosa, estoy aquí para escucharla. Hace 45 años lastimé gravemente a mi hijo Miguel y nunca he confesado que fue mi culpa directa. El silencio del otro lado del confesionario se sintió eterno. ¿Qué pasó exactamente, Rosa? Con lágrimas corriendo por mis mejillas, le conté por primera vez la verdad completa. Le expliqué sobre la depresión después de perder el bebé, sobre la desesperación de estar sola con 3 niños, sobre ese momento de furia incontrolable donde empujé a Miguel con tanta fuerza que lo mandé rodando por las escaleras. Padre,
el sonido de su hueso quebrándose. Ese sonido me persigue todas las noches durante 45 años. Y mentí en el hospital. Mentí a los médicos, mentí a mi familia, mentí a todos durante casi medio siglo. ¿Y por qué decidí confesarlo ahora, hija? Porque van a darme un premio como Madre Ejemplar del Año. Miguel organizó toda una ceremonia. Van a venir periodistas. Van a contar mi historia como la madre perfecta que superó adversidades. Y yo no puedo aceptar ese reconocimiento sabiendo la verdad. El padre Antonio suspiró profundamente. Rosa, ¿Miguel sabe algo de esto? Nada. Para él siempre ha sido un accidente inexplicable. Para toda mi familia, soy la madre que los apoyó incondicionalmente después de una tragedia random. ¿Y qué siente cuando ve a Miguel ahora? Orgullo y culpa en partes iguales. Padre, Miguel se convirtió en un hombre increíble a pesar de lo que le hice. Su discapacidad lo motivó a ayudar a otras personas con discapacidades. Construyó una empresa exitosa, tiene una familia hermosa. Pero cada vez que lo veo caminar con esa cojera, cada vez que él me agradece por haber estado ahí para él después del accidente, siento que me estoy muriendo por dentro. Rosa, ¿cree que Miguel la perdonaría si supiera la verdad? No lo sé, padre. Y eso es lo que más me aterroriza. Miguel me ama como a la madre perfecta que cree que soy. ¿Qué pasaría si descubre que soy la persona que arruinó su vida? ¿Pero realmente arruinó su vida? Por lo que me cuenta, Miguel es un hombre exitoso y feliz. Exitoso a pesar de mí, no gracias a mí. Y esa es la diferencia. El padre Antonio permaneció en silencio varios minutos antes de hablar. Hija Rosa, Dios ya la perdonó hace 45 años. El perdón divino no tiene límites de tiempo. Pero usted no se ha perdonado a sí misma, y esa falta de perdón propio está envenenando su alma. ¿Cómo puedo perdonarme por haber lastimado al hijo que más amo? Reconociendo que era una madre joven, desesperada, sin apoyo, pasando por una depresión severa. Reconociendo que fue un momento de debilidad humana, no un acto de maldad. Pero las consecuencias no definen la intención. Usted no empujó a Miguel queriendo lastimarlo permanentemente. Lo empujó en un momento de desesperación. Esa es la diferencia entre un error y un crimen. Cuando salí del confesionario, no me sentía completamente aliviada, pero sí sentía algo que no había experimentado en décadas, la posibilidad de que tal vez, apenas tal vez, podría encontrar una manera de vivir con esta verdad. Pero aún quedaba la decisión más difícil. ¿Debía contarle la verdad a Miguel antes de la ceremonia? ¿O debía llevarme este secreto a la tumba para protegerlo de una verdad que podría destruir su imagen de la madre que siempre amó? 2 días después de mi confesión con el padre Antonio, Beatriz vino a visitarme sin avisar. Mi nieta siempre ha tenido esa habilidad de aparecer exactamente cuando más la necesito, como si tuviera un radar emocional especial. Encontró sentada en mi sala, rodeada de álbumes de fotos viejos que había sacado de una caja que llevaba años sin abrir. Estaba revisando fotografías de Miguel de niño, especialmente las que tomé en los meses posteriores al accidente. «Bobo Rosa», me dijo usando el apodo cariñoso que me ha dicho desde pequeña. «¿Estás bien? Papá y Miguel me contó sobre el premio. Debería estar feliz». Beatriz se sentó a mi lado y comenzó a observar las fotografías que tenía esparcidas sobre la mesa de centro. «¿Por qué estás viendo fotos tan viejas?» «Solo recordando», le mentí, aunque mi voz claramente no sonaba convincente. Beatriz tomó una fotografía de Miguel con 8 años, una tomada pocas semanas antes del accidente. En esa imagen, él estaba corriendo en el parque, completamente libre, con las 2 piernas perfectamente sanas. «Bobo, ¿puedo preguntarte algo que siempre me ha dado curiosidad?» Mi corazón se aceleró inmediatamente. «Claro, mi amor. ¿Cómo fue exactamente el accidente de papá y Miguel?» Siempre que alguien pregunta, toda la familia da respuestas vagas. «Se cayó jugando. Fue un accidente doméstico», pero nunca escucho detalles específicos. Las manos me comenzaron a temblar mientras fingía organizar las fotografías. «Beatriz, ¿por qué preguntas eso ahora?» «Porque soy psicóloga, Bobo».
Y es pues notado durante años que cada vez que se menciona el accidente de Papay, tú cambias completamente. Te pones tensa, evitas el tema, cambias de conversación. Beatriz me miró directamente a los ojos con esa intensidad profesional que había desarrollado durante sus años de carrera. Además, he hablado con tía Ana Paula y tío Carlos. Ana Paula tenía 11 años cuando pasó, debería recordar algo. Pero ella también es vaga con los detalles. Dice que solo recuerda que Papay se lastimó y que después hubo muchas idas al hospital. Los niños no siempre recuerdan bien los eventos traumáticos, respondí automáticamente. Exacto, los eventos traumáticos. ¿Pero traumático para quién? ¿Para Papay Miguel que se lastimó o para ti que tuviste que lidiar con las consecuencias? La perspicacia de Beatriz me estaba haciendo sentir como si estuviera siendo interrogada. Pero también me di cuenta de que tal vez necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que pudiera ayudarme a decidir qué hacer. Beatriz, le dije después de varios minutos de silencio, ¿puedo contarte algo en completa confidencia? Por supuesto, Bobo. Todo lo que me digas queda entre nosotras. Lo que voy a contarte va a cambiar lo que piensas de mí para siempre. Bobo, eres mi abuela. No hay nada que puedas decirme que cambie el amor que siento por ti. Respiré profundamente y tomé sus manos entre las mías. El accidente de tu padre no fue realmente un accidente. Beatriz no cambió su expresión, pero sentí cómo sus manos se tensaron ligeramente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que yo fui la responsable de que Miguel se lastimara. Durante los siguientes 30 minutos, le conté a Beatriz la verdad completa. Le expliqué sobre la depresión después de perder el bebé, sobre la desesperación de estar sola, sobre ese momento horrible donde empujé a Miguel y cómo él cayó por las escaleras. Beatriz me escuchó sin interrumpir, sin juzgar, con esa profesionalidad empática que la caracteriza. «Bobo», me dijo finalmente, ¿has vivido 45 años con esta culpa sin contárselo a nadie? Se lo confesé parcialmente al padre Antonio hace 2 días, pero tú eres la primera persona de la familia que lo sabe. ¿Y qué piensas hacer ahora? No lo sé, Beatriz. Tu papá quiere honrarme como madre ejemplar, pero yo sé que no merezco ese reconocimiento. Beatriz se levantó y caminó hacia la ventana, claramente procesando la información. Bobo, como psicóloga, puedo entender exactamente lo que pasó. Eras una madre joven, deprimida, sin apoyo, al límite de tus fuerzas. Lo que hiciste fue el resultado de una crisis mental, no de maldad. Pero las consecuencias no definen tu valor como madre. Mira a Papay Miguel ahora. Es un hombre exitoso, feliz, que ayuda a otros. En parte su fortaleza viene de cómo tú lo apoyaste después del accidente. ¿Pero debería contarle la verdad? Beatriz regresó y se sentó frente a mí. Esa decisión solo puedes tomarla tú. Pero te puedo decir una cosa. Papay te ama profundamente, y el amor verdadero puede sobrevivir a la verdad. ¿Y si no puede? ¿Y si me odia por haberle mentido durante 45 años? Entonces, al menos morirás sabiendo que fuiste valiente lo suficiente para ser honesta. Una semana después de confesar mi secreto a Beatriz, ella regresó a mi apartamento con una propuesta que no esperaba. Llegó un sábado por la mañana con café y pan de azúcar de la panadería que me gusta, pero su expresión era más seria de lo normal. Bobo, Rosa, he estado pensando toda la semana en nuestra conversación. ¿Y qué decidiste?, le pregunté, aunque una parte de mí tenía miedo de su respuesta. Decidí que vas a contarle la verdad a Papay Miguel. Mi corazón se detuvo completamente. Beatriz, no puedo. Sí puedes, y voy a ayudarte. Beatriz se sentó frente a mí, con esa determinación que había heredado de toda nuestra familia de mujeres fuertes. Bobo, durante esta semana investigué sobre trauma maternal, depresión posparto y madres que lastiman a sus hijos durante crisis mentales. ¿Sabes lo que descubrí? ¿Qué? Que no eres un monstruo. Eres una de miles de mujeres que han pasado por experiencias similares. La diferencia es que la mayoría busca ayuda profesional inmediatamente. Beatriz sacó de su bolsa varios artículos impresos
y un cuaderno lleno de notas. En 1978 no existía la misma comprensión sobre depresión posparto, no había redes de apoyo para madres en crisis, no había información sobre cómo manejar el duelo de perder un bebé. Beatriz, eso no justifica lo que hice. No lo justifica, pero lo explica. Y papá y Miguel merece una explicación. Mi nieta se levantó y comenzó a caminar por mi sala pequeña. Además, he estado observando a papá toda la semana. ¿Sabes qué noté? ¿Qué? Que él también carga culpa relacionada con su accidente. ¿Qué tipo de culpa? Culpa por haber sido un niño difícil, culpa por haber tenido rabietas, culpa por haber causado problemas a la familia. Papá tiene la creencia de que de alguna manera él fue responsable de su propio accidente. Esta revelación me golpeó como un rayo. Nunca había considerado que Miguel pudiera sentirse culpable. ¿Cómo sabes eso? Porque soy psicóloga y sé hacer las preguntas correctas. Esta semana almorcé con él y sutilmente exploramos su infancia. Papá tiene recuerdos fragmentados de ese día, pero recuerda haber estado muy molesto, recuerda haber gritado, recuerda haber sido malo. Beatriz regresó y se sentó junto a mí. Bobó, papá ha vivido 45 años pensando que su mal comportamiento causó su accidente. Tú has vivido 45 años sabiendo que tu momento de desesperación lo causó. Ambos están cargando culpas que no les corresponden completamente. ¿Qué propones exactamente? Propongo que organicemos una reunión familiar antes de la ceremonia. Que les cuentes la verdad a todos. Ana Paula, Carlos, Miguel. Que expliques el contexto, las circunstancias, tu estado mental en ese momento. Beatriz, eso podría destruir a toda la familia. O podría sanarla. Bobó, nuestra familia ha estado construida sobre una mentira durante 45 años. Es hora de construirla sobre la verdad. ¿Y si Miguel me odia? ¿Y si nunca me perdona? Beatriz tomó mis manos entre las suyas. Entonces al menos sabrás que fuiste lo suficientemente valiente para darle la opción de perdonarte. Porque ahora mismo, él no tiene esa opción porque no sabe que hay algo que perdonar. Pero ¿cómo le digo a un hombre de 53 años que su madre fue responsable de la discapacidad que ha marcado toda su vida? Le dices con la misma honestidad que acabas de mostrarme. Le explicas que eras una madre joven, desesperada, sin apoyo, pasando por una depresión severa. Le explicas que fue un momento de crisis, no un acto de maldad. Beatriz se levantó y caminó hacia la cocina, regresando con 2 tazas de café. Bobó, ¿sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Que papá Miguel eligió dedicar su vida a ayudar a personas con discapacidades precisamente porque entiende el dolor y la lucha. Su empatía, su compasión, su fuerza, todo eso viene de su experiencia personal. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez, de alguna manera retorcida, tu momento más oscuro contribuyó a crear el hombre compasivo que es hoy. No estoy diciendo que estuvo bien lo que pasó, pero estoy diciendo que las consecuencias no fueron solo negativas. Por primera vez en semanas, sentí una pequeña chispa de esperanza. ¿Realmente crees que debería contarle? Creo que ambos merecen la verdad. Y creo que el amor entre una madre y un hijo puede sobrevivir a cualquier cosa, incluso a la verdad más dolorosa. ¿Me ayudarías a organizar esa reunión? Bobó. Haría cualquier cosa por ayudarte a encontrar paz. En ese momento supe que había encontrado no solo a una aliada, sino a la persona que me daría el coraje para enfrentar la conversación más difícil de mi vida. Beatriz organizó la reunión familiar para el domingo siguiente en mi apartamento. Les dijo a Ana Paula, Carlos y Miguel que yo tenía algo importante que contarles antes de la ceremonia del premio. Carlos había llegado desde España el día anterior. Ana Paula vino desde Brasilia. Y Miguel canceló todos sus compromisos pensando que tal vez yo tenía problemas de salud. Cuando llegaron los 3 esa tarde, pude ver en sus rostros la mezcla de curiosidad y preocupación. Me habían visto nerviosa durante las últimas semanas, más callada de lo normal, y claramente esperaban noticias médicas difíciles. «Mamá», dijo Ana Paula en cuanto entró, «¿estás enferma? ¿Es tu memoria? ¿Necesitas que te hagamos estudios?»
No estoy enferma físicamente, le respondí invitándolos a sentarse en mi sala pequeña. Pero he estado cargando algo durante 45 años que necesito contarles antes de que sea demasiado tarde. Carlos, siempre directo, fue al punto. ¿Qué tipo de cosa, mamá? Miguel se sentó en el sofá frente a mí, con esa sonrisa cariñosa que siempre ha tenido, completamente ajeno a lo que estaba por escuchar. Se trata del día de tu accidente, Miguel. La sala se quedó completamente en silencio. Beatriz, que estaba sentada a mi lado para apoyo moral, me apretó la mano discretamente. ¿Mi accidente? Miguel parecía confundido. Mamá, ¿por qué quieres hablar de eso ahora? Fue hace décadas. Porque durante 45 años les he mentido sobre lo que realmente pasó ese día. Ana Paula se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Respiré profundamente, sabiendo que las próximas palabras cambiarían para siempre la dinámica de nuestra familia. Miguel, tu accidente no fue realmente un accidente. Fui yo quien te lastimó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel me miraba como si no hubiera entendido las palabras. ¿Qué estás diciendo, mamá? Estoy diciendo que ese día, cuando tenías 8 años, tuviste una rabieta porque querías un juguete que no podíamos comprar. Yo estaba pasando por una depresión severa después de perder el bebé. Tu papá viajaba constantemente. Estaba sola con ustedes tres, sin dinero, sin apoyo. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero continué. Y en un momento de desesperación absoluta, te agarré del brazo y te empujé hacia tu cuarto. Pero te empujé con demasiada fuerza. Perdiste el equilibrio y caíste por las escaleras. Miguel se había puesto completamente pálido. Ana Paula tenía la boca abierta de shock. Carlos se levantó y comenzó a caminar por la sala. ¿Estás diciendo que tú causaste mi discapacidad? La voz de Miguel era apenas un susurro. Sí, mi amor. Y después mentí en el hospital. Les dije a los médicos que habías tropezado solo mientras jugabas. He cargado esa mentira durante 45 años. ¿Por qué? Ana Paula sonaba indignada. ¿Por qué nos mentiste durante décadas? Porque tenía terror de que me odiaran. Porque tenía terror de perder a mis hijos. Porque era una cobarde que no pudo enfrentar las consecuencias de su momento más oscuro. Miguel no había dicho nada durante varios minutos. Solo me miraba con una expresión que no podía descifrar. Miguel, le dije con voz quebrada, sé que no puedo cambiar lo que pasó. Sé que no puedo devolverte la pierna sana. Pero necesitaba que supieras la verdad antes de aceptar ese premio como madre ejemplar. ¿Por eso no querías la ceremonia? Preguntó finalmente. ¿Cómo puedo aceptar un reconocimiento como madre ejemplar sabiendo que lastimé al hijo que más amo? Carlos se detuvo frente a mí. Mamá, ¿qué esperabas que pasara cuando nos contaras esto? No sé, Carlos. Tal vez esperaba que finalmente pudieran entender por qué he vivido con tanta culpa todos estos años. Miguel se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Cojeó más notoriamente cuando estaba nervioso, y en ese momento su cojera era muy pronunciada. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, mamá? Dijo sin voltear a mirarme. ¿Qué, mi amor? Que durante 45 años me he sentido culpable por haber sido un niño difícil ese día. Siempre pensé que de alguna manera mi mal comportamiento había causado mi accidente. Se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Y ahora descubro que no fui yo quien causó mi accidente. Fuiste tú, Miguel, pero también descubro que no fuiste tú la villana de esta historia. Fuiste una madre desesperada que tuvo un momento de crisis. Se acercó y se sentó frente a mí. Mamá, ¿sabes lo que veo cuando me miro en el espejo? Veo a un hombre que ayuda a cientos de personas con discapacidades a encontrar empleo y dignidad. ¿Sabes por qué hago ese trabajo? ¿Por qué? Porque entiendo su dolor desde adentro. Mi discapacidad me dio empatía, me dio propósito, me dio una misión en la vida. ¿Me estás perdonando? Le pregunté con voz temblorosa. Te estoy diciendo que tal vez, de alguna manera extraña, tu momento más oscuro contribuyó a crear algo bueno en el mundo. Después de que Miguel me dijo esas palabras sobre perdón y propósito, la reunión familiar tomó un rumbo que jamás esperé. En lugar de gritos, recriminaciones o despedidas dramáticas,
mis 3 hijos comenzaron a hacer preguntas que mostraban comprensión genuina. Ana Paula, con su mentalidad médica, fue la primera en buscar contexto clínico. Mamá, ¿recibiste algún tipo de ayuda psicológica después de perder el bebé? En 1978 no se hablaba de depresión posparto como se hace ahora. El médico me dijo que era normal sentirse triste después de una pérdida y que se me pasaría con el tiempo. ¿Y papá sabía cómo te sentías? Tu papá trabajaba 12 horas al día para mantener a la familia. Cuando llegaba a casa yo fingía que todo estaba bien porque no quería preocuparlo más. Carlos, siempre analítico como ingeniero, empezó a reconstruir las circunstancias. Mamá, ¿cuánto tiempo pasó entre perder el bebé y el accidente de Miguel? 3 meses. Los 3 meses más oscuros de mi vida. ¿Estabas durmiendo? ¿Comiendo bien? ¿Tenías apoyo de alguien? Apenas dormía 2 o 3 horas por noche. Comía muy poco. No tenía amigas cercanas. Mis padres vivían lejos y no existían grupos de apoyo como ahora. Miguel, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Mamá, ¿cómo has vivido con esto durante 45 años? Muy mal, mi amor. He vivido con culpa constante, con terror de que descubrieran la verdad, con la sensación de ser una impostora cada vez que alguien me felicitaba por ser buena madre. ¿Y nunca buscaste ayuda psicológica después? ¿Cómo iba a buscar ayuda? ¿Cómo iba a explicar que necesitaba terapia sin revelar por qué? Beatriz, que había permanecido callada durante la mayor parte de la conversación, finalmente intervino. Bobo Rosa, ¿puedes contarles cómo te sentiste en los meses y años después del accidente? Me tomó varios minutos encontrar las palabras correctas. Me sentí como una criminal que había logrado escapar de la justicia. Cada vez que llevaba a Miguel a terapia física, cada vez que lo veía luchar para caminar, cada vez que él me agradecía por cuidarlo también después del accidente, moría un poco por dentro. Pero mamá, dijo Ana Paula suavemente, tú sí lo cuidaste bien después. Fuiste incansable llevándolo a médicos, terapias, apoyándolo emocionalmente. Lo hice porque era lo mínimo que podía hacer después de lo que le causé. Miguel se levantó y vino a sentarse junto a mí en el sofá. Mamá, ¿puedo contarte algo? Lo que quieras, mi amor. Durante toda mi vida he admirado tu fortaleza, la manera en que nunca te rendiste conmigo, la manera en que siempre creíste que podría hacer cualquier cosa a pesar de mi discapacidad. Miguel, déjame terminar. Ahora entiendo de dónde venía esa determinación. No venía de ser una madre naturalmente fuerte, venía de tu necesidad de compensar lo que habías hecho. Y eso cambia cómo te sientes sobre mí. Miguel me tomó las manos con las suyas. Mamá, no cambia el hecho de que me amaste intensamente durante toda mi vida. No cambia el hecho de que me apoyaste incondicionalmente. No cambia el hecho de que me ayudaste a convertirme en el hombre que soy hoy. Pero cambió tu vida para siempre. Sí, cambió mi vida. Pero mira qué vida construí. Tengo una carrera que me apasiona, una familia que me ama, la capacidad de ayudar a otros que pasan por luchas similares. Carlos regresó y se sentó frente a nosotros. Mamá, tengo una pregunta importante. Dime, ¿qué quieres que hagamos con esta información? ¿Qué necesitas de nosotros? No sé, Carlos. Solo necesitaba que supieran la verdad. ¿Quieres cancelar la ceremonia del premio?, preguntó Miguel. No puedo aceptar un reconocimiento como madre ejemplar sabiendo lo que hice. ¿Y si en lugar de cancelar la ceremonia, la convertimos en algo diferente?, sugirió Ana Paula. ¿Qué quieres decir? ¿Y si usamos la plataforma para hablar sobre depresión posparto, sobre madres en crisis, sobre la importancia del apoyo psicológico? Miguel asintió con entusiasmo. Mamá, tu historia no tiene que ser sobre la madre que lastimó a su hijo. Puede ser sobre la madre que encontró valor para buscar perdón y redención. ¿Realmente creen que algo bueno puede salir de esto? Beatriz sonrió por primera vez en toda la tarde. Bobo, creo que algo bueno ya salió. Nuestra familia finalmente se basó en la verdad, en lugar de en secretos. ¿Y me perdonan? ¿Realmente me perdonan? Los 4 me abrazaron al mismo tiempo. Mamá, dijo Miguel, te perdonamos. Pero más importante, esperamos que finalmente puedas perdonarte a ti misma.
2 semanas después de la reunión familiar, llegó el día de la ceremonia. Pero esta no sería la celebración que Miguel había planeado originalmente. Después de largas conversaciones familiares, decidimos convertir el evento en algo completamente diferente. Una charla sobre salud mental materna y la importancia del perdón familiar. La sede seguía siendo la misma, el auditorio principal de la Asociación de Empresarios de São Paulo. Seguían viniendo periodistas, fotógrafos y representantes de organizaciones de apoyo a personas con discapacidad. Pero el enfoque de la presentación había cambiado completamente. Miguel me acompañó hasta el podio, caminando junto a mí con esa cojera que ya no me causaba solo dolor, sino también una extraña mezcla de tristeza y orgullo. Orgullo por el hombre extraordinario en que se había convertido, tristeza por el camino difícil que tuvo que recorrer para llegar ahí. Señoras y señores, comenzó Miguel, dirigiéndose al público de aproximadamente 200 personas. Cuando organizamos este evento, pensamos que íbamos a honrar a mi madre como la madre ejemplar del año. Pero durante las últimas semanas, nuestra familia descubrió algo más valioso que la perfección. Descubrimos el poder sanador de la verdad. Pude ver confusión en algunos rostros del público. Esto claramente no era lo que esperaban escuchar. Mi madre, Rosa Santos, va a compartir con ustedes una historia que nuestra familia guardó en secreto durante 45 años. Es una historia sobre depresión materna, sobre momentos de crisis, sobre culpa y finalmente sobre perdón. Miguel me entregó el micrófono y regresó a su asiento en primera fila, junto a Ana Paula, Carlos y Beatriz. Su sonrisa me daba el valor que necesitaba para continuar. Buenos días, comencé con voz temblorosa. Mi nombre es Rosa Santos, tengo 72 años y no soy una madre ejemplar. Soy una madre que cometió un error devastador y que vivió 45 años con esa culpa. El silencio en el auditorio era absoluto. En 1978, cuando tenía 26 años, pasaba por la depresión más severa de mi vida, después de perder un bebé. Mi esposo trabajaba constantemente. Yo estaba sola con 3 niños pequeños, sin apoyo psicológico, sin comprensión sobre lo que me estaba pasando mentalmente. Respiré profundamente antes de continuar. Un día, mi hijo Miguel, de 8 años, tuvo una rabieta porque quería un juguete que no podíamos comprar. En un momento de desesperación absoluta, lo empujé con tanta fuerza que cayó por las escaleras y se fracturó la pierna permanentemente. Escuché murmullos de sorpresa en el público, pero continué. Durante 45 años mentí sobre lo que había pasado. Le dije a los médicos, a mi familia, a todos, que había sido un accidente mientras Miguel jugaba solo. ¿Por qué confesarlo ahora?, pregunté retóricamente. Porque mi hijo quería honrarme como madre ejemplar, y yo sabía que no podía aceptar ese reconocimiento viviendo una mentira. Pero esta historia no es solo sobre mi error. Es sobre lo que descubrí cuando finalmente encontré valor para contar la verdad. Miré directamente a Miguel en primera fila. Descubrí que mi hijo, que ahora ayuda a cientos de personas con discapacidades a encontrar empleo y dignidad, desarrolló su extraordinaria empatía precisamente por su experiencia personal con la discapacidad. Descubrí que el amor verdadero de una familia puede sobrevivir incluso a las verdades más dolorosas. Y descubrí que nunca es demasiado tarde para buscar perdón y redención. Hice una pausa para secar mis lágrimas. En 1978 no existía la misma comprensión sobre depresión posparto que existe ahora. No había redes de apoyo para madres en crisis. No había información sobre cómo procesar el duelo de perder un bebé. Mi historia no justifica lo que hice, pero espero que pueda servir para que otras madres que están pasando por momentos oscuros sepan que hay ayuda disponible, que no están solas, que los momentos de crisis no las definen como personas. El aplauso comenzó lentamente desde primera fila, donde estaba mi familia, y se extendió por todo el auditorio. Después de mi presentación, Miguel subió nuevamente al podio. Mi madre no es una madre ejemplar porque nunca cometió errores. Es una madre ejemplar porque encontró valor para enfrentar su error más grande y buscar redención. El premio de hoy no es para la madre perfecta,
sino para la madre valiente. Esa noche en mi apartamento, rodeada de mis hijos, mis nietos y las flores que habían enviado personas del público que se habían conmovido con la historia, me di cuenta de algo fundamental. Durante 45 años había vivido como prisionera de mi secreto, pero la verdad no me había destruido, me había liberado. Y por primera vez en décadas pude dormir en paz. 6 meses después de la ceremonia que cambió nuestras vidas, estoy sentada en mi pequeño jardín en Vila Madalena, plantando rosas nuevas mientras Miguel me ayuda a preparar la tierra. Es sábado por la mañana y en unas horas mi apartamento se llenará con toda mi familia para celebrar mi cumpleaños 73. Pero este no será solo un cumpleaños. Será una celebración de algo mucho más profundo, la transformación de una familia que aprendió a vivir en la verdad en lugar de en secretos perfectos. Mamá, me dice Miguel, mientras me ayuda a plantar. ¿Sabes que ya van más de 500 las madres que se han puesto en contacto conmigo después de tu charla? ¿En serio? Madres que estaban pasando por depresión posparto, madres que habían lastimado a sus hijos durante crisis mentales, madres que vivían con culpa de secretos familiares. Miguel se sienta en la tierra junto a mí, sin preocuparse por ensuciarse los pantalones. Mamá, tu valor para contar la verdad no solo nos sanó a nosotros, está sanando a familias por todo Brasil. Durante estos 6 meses, mi vida cambió de maneras que nunca imaginé posibles a los 72 años. Primero, comencé terapia psicológica por primera vez en mi vida. La doctora Elena, recomendada por Beatriz, me está ayudando a procesar no solo la culpa de hace 45 años, sino también el duelo del bebé que perdí y que nunca procesé adecuadamente. Segundo, Miguel y yo comenzamos a dar charlas juntos sobre salud mental materna y el poder del perdón familiar. Ya visitamos 12 ciudades brasileñas y cada presentación es una experiencia catártica tanto para nosotros como para el público. Tercero, y más sorprendente, desarrollé una relación completamente nueva con cada uno de mis hijos. Sin secretos entre nosotros, nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más auténticas, más reales. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Le digo a Miguel mientras plantamos la última rosa. ¿Qué, mamá? Que durante 45 años traté de ser la madre perfecta para compensar mi error, pero solo cuando dejé de fingir perfección, me convertí en la madre que ustedes realmente necesitaban. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ahora pueden venir a mí con sus propios errores, sus propias luchas, sus propios momentos oscuros, porque saben que no los voy a juzgar desde una falsa perfección. Ana Paula llega temprano para ayudarme a preparar el almuerzo de cumpleaños. Durante estos meses, mi relación con ella se transformó completamente. Después de conocer mi historia, Ana Paula también comenzó terapia para procesar sus propias presiones de ser la hija perfecta y la médica que nunca comete errores. Mamá, me dice mientras preparamos la feijoada tradicional. Tengo algo que contarte. Dime, mi amor. Daniel y yo hemos estado considerando tener otro bebé, pero tenía miedo porque cuando nació Pedro, tuve depresión posparto severa que nunca le conté a nadie. ¿Por qué no me contaste? Porque pensé que tenía que ser fuerte como tú. Pensé que las madres de nuestra familia no podían mostrar debilidad. Ana Paula se seca las lágrimas con el delantal. Pero después de escuchar tu historia, entendí que la verdadera fortaleza viene de reconocer cuando necesitas ayuda. ¿Y qué decidieron? Decidimos intentar tener otro bebé, pero esta vez con apoyo psicológico desde el principio, con un plan de acción si vuelvo a tener depresión. Carlos llega desde España con su esposa y sus 2 hijos. Durante estos meses, él también procesó muchas cosas sobre nuestra familia. En una de nuestras conversaciones telefónicas semanales, me confesó que se había mudado tan lejos de Brasil porque sentía que nunca podría competir con la perfección familiar que él percibía. Mamá, me dice abrazándome, gracias por enseñarnos que las familias reales son mejores que las familias perfectas. Cuando llega Beatriz con su novio nuevo, trae consigo noticias emocionantes.
Bobo Rosa, ¿recuerdas que te dije que quería especializarme en terapia familiar? Por supuesto. Bueno, me aceptaron en un posgrado especializado en trauma maternal y depresión posparto. Quiero ayudar a otras madres que están pasando por lo que tú pasaste. ¿En serio? Tu historia me inspiró a enfocar mi carrera en algo que realmente puede cambiar vidas. Mientras cenamos todos juntos, rodeada de risas auténticas, conversaciones profundas y amor real sin perfección fingida, reflexiono sobre todo lo que cambió en mi vida. La culpa que me atormentó durante 45 años no desapareció completamente, pero se transformó en algo útil. Compasión hacia otras madres que luchan, motivación para ayudar y apreciación profunda por el amor que puede sobrevivir a cualquier verdad. Miguel levanta su copa para hacer un brindis. Por Mamá Rosa, quien nos enseñó que el amor verdadero no viene de ser perfectos, sino de ser auténticos. Todos brindan, y por primera vez en mi vida me siento completamente merecedora del amor de mi familia. No porque sea perfecta, sino porque finalmente soy real.